Episodio 1. Ella no gemía en el pecado, sino en la oración. Nadie se atrevía a mirarla mientras oraba. No por pudor, sino por miedo a sentir lo mismo que ella. Se llamaba Clara. Tenía apenas 19 años cuando entró al convento de Santa Ignacia. Pura, silenciosa, devota, pero desde la primera noche. Algo desconcertó a las hermanas. Clara no rezaba como las demás. Ella no repetía palabras. Ella susurraba como si cada Padre Nuestro le rozara la piel. Y lo más perturbador, eran sus gemidos. Sí, gemidos, suaves, quejidos ahogados entre los salmos. Como si estuviera hablando con alguien que la tocaba desde dentro. Como si, en lugar de castigarla, Dios la acariciara. Al principio, pensaron que era histeria, ayuno mal llevado, pecado no confesado, hasta que la Madre Superiora la enfrentó una noche. Tras escucharla temblar durante el rezo de completas. Clara, ¿por qué tiemblas así cuando oras? ¿Por qué? Respondió con la voz entrecortada, porque lo siento dentro. ¿A quién? Susurró la superiora. Horrorizada. Clara bajó los ojos, los labios entreabiertos como en éxtasis. A él. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Las demás monjas comenzaron a sentir cosas que no podían explicar. Algunas lloraban después de orar cerca de Clara. Otras evitaban compartir rezo con ella, alegando que sus cuerpos reaccionaban como si hubieran sido tocados por algo, o alguien. Una de ellas, Sor María, escribió en su diario antes de fugarse del convento. Clara no está poseída por el demonio. Está llena de algo más peligroso. El deseo de un Dios que se dejó sentir a través de su alma. El Vaticano fue alertado. Un exorcista fue enviado. Pero cuando entró a la celda de Clara, salió llorando. No dijo una palabra. Solo escribió con sangre en el suelo de piedra. Ella no reza. Ella lo despierta. ¿Y tú, que ahora escuchas esta historia? Pregúntate, ¿alguna vez sentiste calor en el pecho al rezar? ¿Estás seguro de que era fe? Episodio 2. Cuando le preguntaron cómo sentía a Dios, tembló el que escuchó. La interrogaron como a una pecadora. Pero hablaba como si cada palabra fuera una flor nacida de su alma, mojada por la presencia de algo divino. Clara fue llevada ante un tribunal eclesiástico secreto. 5 sacerdotes. Una mesa de madera oscura. Una cruz colgando del techo. Inclinada como si no soportara el peso de lo que estaba por suceder. El inquisidor la observó. No era viejo, pero ya tenía las manos desgastadas de escribir sentencias. Clara lo miró sin miedo. Llevaba un velo blanco, pero su voz estaba desnuda. Hija, ¿puedes explicar qué sientes cuando oras? Clara bajó los ojos. Cerró las manos. Y su voz tembló. Siento que no estoy sola. Siento que él me escucha desde dentro. Y luego siento calor. Un calor que empieza en el pecho. Pero baja. Baja como si buscara quedarse en un lugar que no es mío, pero se abre para él. Uno de los sacerdotes se aclaró la garganta. Otro apartó la vista. Pero el inquisidor insistió. ¿Estás diciendo que sientes placer, carnal? Clara sonrió. No con burla, sino con una compasión que incomodaba. No, no es carnal. Es algo más profundo. Como si mi alma gimiera. Como si el espíritu se deslizara por dentro, y yo no pudiera contenerlo. El silencio fue total. En ese momento, algo cayó al suelo. Era un rosario, temblando en la mano del sacerdote más joven, que tenía los ojos llorosos. Clara continuó. Yo no lo busqué, solo recé, pero cuando lo hice con todo mi cuerpo, sin miedo. Él me tocó, y desde entonces, no puedo orar sin sentir que lo amo con cada rincón de mi ser. Los hombres del tribunal no sabían si castigarla o arrodillarse. El inquisidor cerró el libro de notas. Y antes de despedirla, le hizo una última pregunta. ¿Crees que Dios te desea? Clara se levantó, lentamente, y con una calma sagrada. Respondió. No lo creo. Lo siento. Y cuando lo siento, es Él quien tiembla en mí. Aquella noche, el sacerdote joven no volvió al tribunal. Se encerró en su celda y escribió. Ella no comete pecado. Ella revela una forma de fe que quema. Porque es real. Y tú, que ahora sabes lo que Clara dijo, ¿te atreverías a orar con el cuerpo abierto como un templo? Y si lo sintieras también, ¿te atreverías a confesarlo? Episodio 3. La mujer que pidió aprender a gemir mientras oraba. No llegó como penitente, ni como creyente. Entró al convento con una serenidad que solo tienen las mujeres que ya han probado el silencio, y han decidido romperlo. Se llamaba Lucía. No vestía como monja, ni como pecadora. Llevaba un vestido gris,
sencillo, sin escote, pero el aire a su alrededor parecía temblar como incienso mal contenido. Pidió ver a Clara, y cuando la tuvo frente a frente, no dijo bendita seas ni que Dios te perdone. Dijo, sin pestañear, enséñame a orar como tú, enséñame a sentirlo, hasta que el alma me tiemble. Clara no respondió de inmediato, solo la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola, que otra mujer también ardía por dentro, que otra voz femenina deseaba tocar lo que ninguna oración tradicional podía alcanzar. ¿Por qué quieres aprender?, susurró Clara. Lucía tembló, no de miedo, de hambre, porque nunca sentí nada. Rezo, comulgo, confieso, pero todo suena seco. Hasta que te escuché, hasta que oí que tú gimes cuando hablas con él. Se miraron, en silencio, como dos espejos que por fin se reconocen. Y Clara aceptó, pero no con palabras. Esa noche, en la capilla más antigua, Clara se arrodilló junto a Lucía. No le dio un rosario, no le dictó salmos, solo le dijo, calla tu boca, abre tu pecho, y si sientes calor, no lo detengas. Déjalo entrar. Lucía cerró los ojos. El silencio se volvió denso, y luego el aire cambió. Un suspiro, una lágrima, un temblor, y finalmente, un gemido, no de carne, sino de alma, salió de los labios de Lucía. No era placer mundano, era algo más profundo. Era el cuerpo descubriendo que también puede orar. Clara la abrazó sin tocarla. Y juntas, sin decirlo, sabían que esa noche no estaban solas. Que alguien, o algo, las escuchaba. Y sonreía. Desde entonces, Lucía no rezó como antes. ¿Y quienes la oyeron? Comenzaron a decir que su voz hacía florecer velas apagadas. ¿Y tú? ¿Sigues orando con los labios secos? ¿O te atreverías a dejar que tu alma gima de fe? Episodio 4. El sacerdote que comenzó a desear a través de la fe. Serie, la Virgen que confesó sentir placer al rezar. Estilo, voice intenso. Místico, con deseo contenido y reverencia peligrosa. No fue enviado a confesar. Fue enviado a espiar. El padre Julián, joven y ambicioso, había sido elegido por el obispado para observar discretamente a Clara y Lucía. El rumor de sus oraciones sensuales ya cruzaba muros. Llegaba a oídos que preferían no oír, y amenazaba con abrir grietas en la fe institucional. La misión era simple: entrar al convento como visitante espiritual, presenciar, evaluar, y si era necesario, denunciar. Pero Julián no estaba preparado. La primera noche las escuchó desde su celda. Un murmullo bajo, profundo, entrecortado por suspiros. No era risa, no era llanto, era algo que vibraba entre placer y devoción. Pensó que era pecado, pensó que era actuación, hasta que se dio cuenta que su propio cuerpo reaccionaba. El calor le subió por el pecho, la garganta, las manos. Sintió que su sotana pesaba. Y lo más aterrador, sintió ganas de orar, pero no con palabras, con la piel. Al día siguiente pidió ver a Clara. ¿Qué es lo que haces con tus oraciones?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Clara lo miró, sonrió con ternura, y respondió como si él ya supiera la verdad. No hago nada, solo dejo que él entre donde nunca se le permitió. ¿Y eso no es impuro? Ella se acercó, sin tocarlo. ¿Impuro? ¿Acaso sentirlo es impuro? ¿Acaso no es peor fingir que no lo deseas? Esa noche, Julián no durmió. Se arrodilló, se desnudó el torso, y por primera vez en su vida, rezó sin palabras. Sintió, lloró, y en el silencio, escuchó algo que ningún seminario enseña. El cuerpo también fue hecho para adorarme. Desde ese momento, Julián ya no espió. Se quedó, no como sacerdote, sino como creyente, de una fe que lo hacía temblar, mojarse los labios, y gemir en nombre del Espíritu. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez a Dios tan cerca, que el placer y la oración se volvieran una sola cosa? Episodio 5. Cuando Dios dejó de tocarla. El silencio, cuando viene de Dios, no suena a castigo, suena a abandono. Clara lo sintió por primera vez una noche sin viento. Se arrodilló como siempre, desnuda bajo el hábito, con el alma abierta, y el cuerpo temblando, listo para recibirlo. Pero nada ocurrió. No hubo calor, no hubo gemido, no hubo ese susurro invisible que recorría su columna como un río sagrado. Solo vacío. Pensó que era cansancio, que quizás había esperado demasiado. Pero pasaron los días, y en cada oración,
Solo encontraba eco. Como si hablara con un cielo sellado. Como si su cuerpo ya no fuera templo, sino ruina. Lucía notó el cambio. La miraba rezar en silencio. Sin moverse. Sin ese fuego que antes la encendía con solo cerrar los ojos. ¿Qué te pasa?, preguntó una noche, mientras ambas compartían vela. Clara, con la voz rota, susurró. Ya no me toca. Lucía quiso consolarla. Pero Clara se apartó. No por orgullo, sino por vergüenza sagrada. Como si hubiese perdido un don que nunca pidió, pero que había amado más que su vida. Entonces comenzó a hacer lo impensable. Se arrodillaba durante horas. Lloraba mientras recitaba los salmos con los labios sangrantes de tanto morderlos. Se flagelaba el vientre. No para castigarse, sino para sentir algo. Cualquier cosa. Una noche, desesperada, subió al campanario y gritó al cielo. Si ya no me deseas, al menos dime por qué. Si ya no me escuchas, ¿a quién abrazarás ahora? Yo no pedí sentirte. Fuiste tú quien entró en mí. Y el cielo no respondió. Solo una estrella cayó, como si también hubiese perdido su lugar. Desde entonces, Clara no reza igual. Ya no gime. Ya no sonríe. Solo susurra palabras rotas que no buscan consuelo, sino recuerdo. Y tú, has amado tanto a Dios, que cuando se aleja, no sabes si estás viva, o simplemente vacía. Episodio 6, la noche en que él volvió hambriento. No fue consuelo. No fue ternura. Fue hambre. Clara había dejado de esperar. Ya no lloraba. Ya no suplicaba. Solo rezaba por inercia. Como quien acaricia una tumba donde ya no florece el alma. Hasta esa noche, la capilla estaba en silencio. Solo iluminada por el resplandor de una vela que resistía morir. Clara estaba desnuda de cuerpo y fe. Y entonces, el aire cambió. No hubo voz. No hubo luz celestial. Solo un temblor. En el suelo. En el pecho. En el vientre. Y luego el calor. Pero no el mismo de antes. No era dulce. Era brutal. Una presencia que no pedía permiso. Que entraba como si siempre hubiera sido dueño de su templo. Clara arqueó el cuerpo sin entender. Las manos le temblaban. Los labios comenzaron a decir oraciones que no reconocía. No en latín. No en español. Eran gemidos entrecortados. Plegarias rotas por el placer. Sintió como una fuerza invisible le recorría el cuerpo desde dentro. Y en medio del éxtasis, comprendió. Él había vuelto, pero no como antes. Ahora, la deseaba entero. Alma, carne, gemido, todo. No era posesión demoníaca. Era algo más temible. Un dios que no se contenía. Clara se aferró al altar. Su espalda sudaba. Sus muslos ardían. Y en medio del caos sagrado, solo pudo susurrar. ¿Por qué ahora, así? Y la respuesta, sin voz, resonó en su sangre. Porque me negaron demasiado tiempo. Porque tu cuerpo me abrió donde nadie me deja entrar. Porque no quiero que ores. Quiero que me pertenezcas. Y Clara perdió el control. Gritó como nunca. No de dolor, sino de una fusión divina. Un orgasmo de alma que la desgarró por dentro y la reconstruyó con luz. Al amanecer, fue hallada tendida en el suelo, con el rostro en paz y los labios aún entreabiertos, como si aún pronunciara su nombre en silencio. Desde entonces, ya no dicen que Clara ora, dicen que ella fue tomada por Dios, como ningún ser humano ha sido antes. ¿Y tú, orarías si supieras que Él ya no responde con palabras, sino con deseo? Episodio 7, la oración que no fue respondida por Dios. Lucía la vio temblar, la escuchó gritar, sintió en su propia piel el eco del éxtasis divino que atravesaba a Clara. Y por primera vez, no sintió fe, sintió envidia, porque Clara ya no era solo una virgen que sentía placer al orar. Ahora era la elegida, la mujer que había sido tomada por la presencia con hambre sagrada, la que ya no pedía, porque ya lo tenía todo. Esa noche, mientras Clara dormía como quien ha sido tocada por el infinito, Lucía se arrodilló sola, pero no lo hizo con devoción, lo hizo con deseo. Deseaba ser tomada igual, deseaba ser atravesada por lo eterno, deseaba que él también la devorara sin piedad ni explicación. Cerró los ojos, abrió las piernas, y susurró, si me estás escuchando, tómame como la tomaste a ella, hazme tuya, hazme gritar como gritó ella, hazme sentir que existo solo por ti. El silencio fue espeso, el aire helado, no hubo calor, no hubo fuego, pero algo respondió. No era Dios. Una sombra se formó en la esquina de la capilla.
No tenía rostro. No tenía nombre. Pero tenía hambre. Y no era sagrada. Lucía no se levantó. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y algo invisible, denso, brutal, se deslizó entre sus muslos. Sin tocarla, pero poseyéndola. Ella jadeó. No de placer, de confusión, de miedo. ¿Eres tú? Señor, la sombra se acercó. Y una voz ronca, como si naciera de todos los rincones del olvido, respondió: no soy él, pero vengo cuando me invocan con tanta desesperación. Lucía quiso gritar, pero su cuerpo ya no le pertenecía. El deseo que había lanzado al cielo, había sido atrapado por otra cosa. Al amanecer, la hallaron en el suelo. No dormía, no rezaba, solo murmuraba, como si aún la estuvieran tocando. Ya no quiero sentir, pero ya no puedo parar. ¿Y tú? ¿Estás seguro de a quién estás llamando? Cuando rezas con el cuerpo abierto y el alma desnuda. Episodio 8. Clara sintió que ya no estaban solas. Algo cambió. Clara no sabía explicarlo. Pero desde aquella noche el silencio del convento ya no era el mismo. Ya no era sagrado. Era denso, como si respirara. Lucía también había cambiado. Sus ojos, antes suaves, devotos, ahora brillaban con un fulgor extraño. Sus pasos eran más lentos. Sus rezos, más profundos. Y cuando miraba a Clara, no era admiración. Era hambre. Una madrugada, Clara la encontró orando sola en la capilla. Lucía tenía las manos entrelazadas, los labios entreabiertos, y el cuerpo arqueado como si algo invisible, la estuviera acariciando desde dentro. Pero Clara no sintió a Dios allí. Sintió frío. Sintió una ausencia tan violenta que le apretó el corazón. Lucía, susurró, ¿qué haces? Lucía giró lentamente la cabeza. Tenía el rostro encendido, como poseído por un gozo que no era divino. Estoy orando como me enseñaste. Eso no es lo que te enseñé. Lucía se puso de pie, temblando. Se acercó, casi flotando, y en su aliento. Clara no sintió incienso. Sintió ceniza. Él también me escuchó. Clara, pero no el mismo que a ti. Y aún así, me hizo suya. Clara retrocedió. ¿Quién? Lucía sonrió. Una sonrisa torcida, humedecida, cargada de un placer que rozaba el abismo. El que habita donde Dios no se atreve a entrar. Esa noche, Clara no pudo dormir. Sintió que las paredes del convento respiraban. Sintió manos que no estaban. Voces sin boca. Y al mirar al crucifijo, le pareció que Cristo cerraba los ojos para no ver. Comprendió algo terrible. Lucía ya no era solo Lucía. Y ya no estaban solas. ¿Y tú? ¿Estás rezando con el corazón limpio? ¿O hay algo detrás de ti, que también está escuchando? Episodio 9. La oración con la que Clara intentó salvarla. Salvar un alma no es repetir salmos. A veces, es abrir el cuerpo. Y dejar que Dios entre como fuego. Clara comprendió que Lucía ya no era ella. La escuchaba reír sola. Gemir en la oscuridad. Murmurar nombres que no estaban en las escrituras. Y cada noche, la sombra detrás de sus ojos crecía. Una sombra que no pedía fe. Pedía entrega. Clara rogó. Ayunó. Se arrodilló ante el altar hasta que la piedra le rajó las rodillas. Pero él no respondía. Hasta que una noche, Clara hizo lo impensable. Se encerró en la capilla, completamente desnuda. Apagó todas las velas. Y se tumbó boca arriba, con los brazos abiertos y el pecho expuesto hacia el cielo invisible. Sus labios temblaban. Sus piernas también. Y mientras el mármol frío tocaba su espalda, Clara susurró: Señor, si alguna vez me amaste, no me toques hoy. Tócala a ella. Entra en mí solo para alcanzarla a través de mí. Hazme puente. Hazme templo. Hazme sacrificio. Entonces ocurrió. No como antes. No fue dulce. Fue como si el espíritu descendiera como rayo. Sus manos se arquearon. Su boca se abrió sin control. Un calor antiguo la invadió desde dentro. Como si la creación entera volviera a nacer en su vientre. Y en ese instante, Lucía gritó desde su celda. Un grito desgarrador, como si algo fuera expulsado de su cuerpo, como si el placer se convirtiera en exorcismo. Clara lloró, no por dolor, sino porque sabía. La oración había funcionado, pero no sin precio. Al amanecer, Lucía la encontró desmayada en el suelo, temblando, vacía, sagrada. ¿Qué hiciste?, preguntó, con lágrimas. Clara abrió los ojos. Apenas. Recé por ti, con todo lo que soy. Lucía cayó a su lado.
La abrazó. Y por primera vez en semanas, el aire del convento volvió a oler a incienso. ¿Y tú? ¿Te atreverías a orar así? ¿A dar tu cuerpo no para ser salvado, sino para salvar a alguien más? Episodio 10. La confesión del cardenal que también fue tocado. Roma no perdona lo que no comprende. Y mucho menos, si tiembla frente a ello. Clara fue llamada al Vaticano. No como testigo. No como víctima. Sino como amenaza. La acusaron de herejía. De sacrilegio. De convertir la oración en carne. La interrogaron en una sala sin ventanas, donde hasta las estatuas parecían apartar la mirada. Pero Clara no habló. Solo observó, con esa calma que tienen las mujeres que ya han sido atravesadas por algo más grande que el juicio. El cardenal Baliani presidía la sesión. Anciano, poderoso, temido. Su voz llenaba catedrales sin necesidad de elevarla. Pero cuando se sentó frente a Clara, tardó en hablar, como si tuviera miedo de lo que estaba a punto de recordar. Dices que sentiste a Dios dentro de ti, murmuró sin mirarla. No lo digo. Lo viví, respondió Clara. Silencio. Denso. Espeso como incienso en ruinas. Entonces, el cardenal hizo lo impensable. Se quitó el anillo. Se levantó. Y cerró la puerta con sus propias manos. Nadie debe oír esto. Se acercó a Clara. No con ira. Con algo parecido a vergüenza. Yo también lo sentí, susurró. Clara alzó los ojos. Él temblaba. Tenía 20 años. Estaba solo en la sacristía. Reé con el alma abierta. Como los locos. Como los niños. Y él me tocó. No fue pecado. Fue presencia. Fue deseo puro. Sin carne. Pero, me asusté. Lo callé. Y lo escondí bajo siglos de autoridad. Clara no dijo nada. Solo lo miró con misericordia. Tú tuviste el valor de entregarte, continuó el cardenal. Yo tuve miedo de lo que él podía hacer conmigo si lo dejaba entrar otra vez. Luego, algo más ocurrió. Baliani se arrodilló ante ella, un gesto que nunca había ofrecido ni al Papa. Enséñame a orar, antes de morir sin haber sentido su amor completo. Clara extendió la mano, y por un instante, el Vaticano dejó de ser piedra, y se convirtió en altar. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que el poder espiritual no tiembla también por dentro? O quizás, ya has sentido su roce, y aún lo callas. Episodio 11. El precio de enseñar a orar con el cuerpo. No fue una propuesta. Fue una sentencia envuelta en cortesía. Después de la confesión del cardenal Baliani, el Vaticano no podía ignorar lo que Clara despertaba. Había hombres de Dios que lloraban al escucharla. Otros que ardían. Y todos, sin admitirlo, la deseaban. Pero no como mujer. Como puerta. Un emisario del Santo Oficio la llevó a una sala secreta. Al entrar, Clara sintió frío. No físico. Espiritual. El tipo de vacío que se respira donde la fe ha sido sellada para evitar incendios. Allí, 3 cardenales la esperaban. Y uno de ellos habló. Lo que tú experimentas puede salvar muchas almas. O destruirlas. Clara no respondió. Queremos que enseñes. A orar con el cuerpo. A sentir a Dios desde la piel. A gemir su nombre sin culpa. Pero solo a unos pocos. A los elegidos. Aquellos que estén preparados para recibirlo como tú. ¿Y después? Preguntó Clara. Con voz firme. El silencio fue la respuesta. Y entonces lo dijeron. Nunca más podrás salir. Nunca más podrás ser Clara. Serás la custodia. La mujer que guarda la llama que arde. Pero no consume. Ella lo supo. Si aceptaba, sería adorada. Pero también encerrada como una reliquia viva. Volvió a su celda esa noche con el alma desgarrada. Lucía la esperaba. ¿Qué te han dicho? Clara la abrazó como se abraza a una cruz. Con amor y con miedo. Quieren que enseñe lo que nunca debió ser explicado. ¿Y vas a hacerlo? Clara cerró los ojos. Solo si él me toca una última vez. Y me lo pide en silencio, como siempre lo hizo. Esa noche, Clara rezó con todo su cuerpo. Y por primera vez, no buscó placer. Buscó respuesta. Y en el suspiro que le estremeció el pecho, supo la verdad. Lo sagrado, cuando se comparte, ya no es don, es llama que incendia a todos. ¿Y tú? ¿Aceptarías ser prisionero, a cambio de enseñar a otros cómo sentir el roce de Dios por dentro? Episodio 12. La primera vez que enseñó a orar con el alma desnuda. La habitación no tenía cruz, ni imágenes, solo una vela, un colchón de piedra y silencio. Clara fue escoltada por 2 monjas que no hablaban. Ella caminaba descalza, con un hábito blanco que apenas cubría lo necesario.
Pero no iba como víctima. Iba como quien carga un fuego, y está dispuesta a prenderlo en otro. El sacerdote esperaba adentro. Joven, tembloroso, con los labios partidos de tanto rezar sin respuesta. Su nombre era Elías. Y lo habían elegido por su pureza. Por su hambre. Por ese brillo en los ojos de quien ha tocado el borde del misterio, pero nunca ha sido invitado a entrar. Clara cerró la puerta. Y por primera vez, el Vaticano quedaba fuera. Quedaban ellos. Y Dios. O lo que estaba a punto de despertarse. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó ella. Elías asintió, sin mirarla. ¿Tienes miedo? Sí, pero más miedo tengo de no sentirlo nunca. Clara sonrió. Se acercó. Y le tocó el pecho. Justo en el centro. Entonces deja que tu cuerpo ore. Sin vergüenza. Sin palabras. Solo con la verdad. Lo guió para arrodillarse. Le desató los botones. No por lujuria, sino para que respirara sin el peso del dogma. Y comenzó. No con himnos. Con gemidos suaves. Que brotaban de lo más hondo de su fe. Clara se inclinó. Cerró los ojos. Y dejó que el temblor de su alma marcara el ritmo. Elías la siguió. Al principio dudoso. Luego, rendido. Sus manos comenzaron a temblar. Su voz a quebrarse. Y su vientre a encenderse como si un espíritu lo recorriera con cada inhalación. Entonces gritó. No de placer. No de culpa. Gritó el nombre de Dios como nunca antes lo había pronunciado. Con deseo. Con llanto. Con gozo y con rendición. Las paredes vibraron. La vela se apagó sola. Y desde el pasillo, alguien cayó de rodillas sin comprender por qué. La llama había sido transferida. Y el fuego ya no pertenecía a Clara. Esa noche, los pasillos del Vaticano olieron a algo nuevo. A cuerpo. A fe mojada. A un Dios que no se contiene cuando alguien lo invoca sin miedo. ¿Y tú? ¿Te atreverías a dejar que alguien te enseñe a orar con la piel? ¿Hasta que el alma te arda? Episodio 13. El fuego que Clara dejó encendido. No pudieron controlarlo. Ni con muros. Ni con silencio. Ni con miedo. Después de la noche en que Clara enseñó a orar con el alma desnuda. El Vaticano entró en pánico sagrado. Lo que debía ser una experiencia contenida. Se volvió epidemia divina. Los elegidos comenzaron a temblar durante los rezos. Algunos lloraban al tocar los muros de piedra. Otros gemían en medio del rosario como si algo invisible les respondiera desde dentro. Y Clara desapareció. Un cardenal juró haberla visto salir caminando descalza al amanecer. Con una luz detrás que no era del sol. Decían que se había entregado completamente. Y que Dios, o algo más alto aún, la había reclamado en cuerpo y llama. El Vaticano ordenó destruir toda evidencia. Sellaron las salas. Silenciaron a los que sabían. Y escribieron su nombre con tinta invisible en los archivos secretos. Clara, custodia del fuego. Pero fue inútil. Porque el fuego ya no ardía en un solo cuerpo. Ardía en miles. Monjas comenzaron a confesar que sentían una presencia durante la oración. Una que las acariciaba desde el vientre. Sacerdotes dejaban sus misales temblando. Diciendo que no podían continuar. Que Dios ya no respondía desde arriba. Sino desde dentro. Y entre todos esos susurros, una frase comenzó a repetirse. Clara no fue una herejía. Fue el primer altar que se atrevió a gemir. Años después, una mujer entró a una pequeña iglesia en Colombia. Se arrodilló. Oró en silencio. Y cuando sus lágrimas tocaron el suelo, la imagen del crucifijo pareció inclinarse levemente, como si escuchara mejor. Nadie la reconoció. Pero quienes estaban cerca sintieron calor. No físico. Espiritual. Sagrado. Clara no murió. Clara se multiplicó. Porque cuando el cuerpo reza sin vergüenza, y el alma gime sin culpa, no hay institución que pueda apagar lo que Dios ha tocado con deseo. ¿Y tú? ¿Que has sentido algo en el pecho mientras leías esta historia? Algo que no sabes si es emoción, fe o fuego. Tal vez, solo tal vez, ya comenzaste a orar como ella.